Esto es Paseos por la historia de México y el mundo contada como nunca antes la habías escuchado. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta los grandes imperios que cambiaron el rumbo del mundo, acompáñanos en un viaje sin fronteras, donde los mitos, batallas, héroes y revoluciones cobran vida. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paseos por la Historia, como cada jueves, ya toda una tradición, los Paseos por la Historia a través de Noticias MQS, y bueno, pues hoy me siento bien contento, muy congratulado y bien, un paseo muy especial, porque tengo como invitado lo digo así porque sé que lo somos, un excelente y un gran amigo, antes también de manera profesional, un excelente historiador que tiene como profesión, y lo conocen ya ustedes, muy recurrente, la carrera de periodismo, y también es profesor, pero como historiador realmente exquisito, y es la manera en que voy a presentar al maestro Juan Carlos Maldonado Sierra, a quien pues ya lo conocen. Ha dejado de estar un ratito aquí en Paseos por la Historia, sin embargo, pues ya todo un conocido aquí de Paseos por la Historia, y hoy con un tema muy especial, pero antes, permito, ya lo podemos saludar y poder comentar del tema, porque muy en lo particular también, bueno, primero lo saludo. Maestro, ¿cómo estamos? Profesor Juan Carlos. Maestro Rafael, buenas tardes, buenas noches, perdón, pues muy bien, gracias, muy feliz de regresar aquí a su programa Paseos por la Historia. Muchas gracias por la invitación, y pues esperamos que el tema del día de hoy sea de su agrado. Sí, es lo que, no, sin duda alguna, lo iba a comentar, o lo estoy por comentar, además de nuevamente contar con su presencia, profe Juan Carlos, el tema también, porque hemos tocado distintos temas. Sin embargo, hoy en lo particular casi no se me da a tocar lo que le llamamos historia universal, y hoy vamos a tener esta oportunidad de tocar un tema de historia universal. En este caso, el tema es Bansi, la ingeniería del Holocausto. Y luego también, ¿de qué tema? No cualquiera de estos temas, que el tema de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, pues da para mucho, y no deja de seguir dando, y no debemos de seguir olvidando este periodo oscuro, yo lo digo así, un periodo oscuro en la historia de la humanidad, y que tenemos que seguirlo estudiando, recordando, para que nunca más nos vuelva a pasar algo de este estilo. Sin embargo, pues, como comenté, ya lo conocen ustedes, un periodista y un profesor, pero que todas esas profesiones las vierte también en el tema de la historia, y realmente exquisita. Yo sé que será exquisita esta presentación. Profe, le dejo totalmente los micrófonos para estar atentos a este gran programa, y sobre todo pues a lo que hoy nos trae Bansi, la ingeniería del Holocausto. Pues así es, muchas gracias por esta presentación. Antes de iniciar, sí quiero aclarar que este tema lo tocamos sin afán de morbo, y también lo tocamos con mucho respeto. Y también una última aclaración, este programa no tiene fines políticos actuales. Sabemos la situación que está sucediendo entre Israel y Palestina, pero a nosotros como periodistas, como historiadores, pues no nos interesa esa situación en este momento. Lo que queremos es narrar una historia del pasado para poder hacer conciencia, como bien lo dice usted. No es con el afán de reivindicar las banderas políticas actuales, sino nos vamos a remontar a los años 40 del siglo pasado. Y pues bueno, vamos a iniciar esta historia el 20 de enero de 1942 en la villa de Wannsee, que es un suburbio a las afueras de Berlín, donde 15 funcionarios de alto rango del Tercer Reich se van a reunir para poder llevar a cabo la planeación de cómo se va a partir de ese momento administrativamente, se va a llevar a cabo el control o el sometimiento de los
judíos que se encuentran diseminados en la Europa de la década de los 40. Antes que nada, tendríamos que iniciar, de hecho aquí estamos viendo la imagen, esta es la casa donde se llevó a cabo la conferencia de Wannsee y como bien lo dice ahí, es un momento clave en la historia del Holocausto. Si bien es cierto, existen ciertos mitos sobre la conferencia de Wannsee. Mucho tiempo se creyó que fue la conferencia de Wannsee en donde se planeó el Holocausto, donde se tomaron las decisiones que llevaron a cabo posteriormente los nazis en contra de esta comunidad. Sin embargo, no fue así. El Holocausto ya había venido trabajándose años antes. Vamos a remontarnos y nos pone la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Tendríamos que hablar de la ideología nazi. Aquí está lo que ya comentamos. El 20 de enero de 1942 se celebró una reunión en... Profe, perdón que te un tantito, ¿le podrás subir un poquito de volumen? Sí, gracias, nada más. Ok. El 20 de enero de 1942, como ya lo dijimos, se reunieron en Wannsee estos 15 funcionarios del Tercer Reich. Si me ponen la siguiente, de favor. Les comentaba yo que durante mucho tiempo se creyó que la conferencia de Wannsee fue la que decidió el Holocausto, que de ahí en adelante se inició, que fue el principio. Sin embargo, no fue así. Tenemos que remontarnos que antes de 1942 ya estaba en marcha el exterminio de la comunidad judía. De hecho, tendríamos que hablar un poco sobre la ideología nazi, que habla sobre racismo y el antisemitismo. Si me ponen la siguiente, de favor. Aquí lo tenemos. El antisemitismo en la ideología nazi, como bien lo dice ahí, pues era una base estructural del régimen. Ellos hablaban de la eugenesia racial. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia habla sobre la higiene racial. Ellos estaban en contra de todos aquellos que eran diferentes y entre ellos pues obviamente eran los judíos. ¿Qué implicaba esto? Que ellos buscaban la pureza aria, la pureza de sangre, aquel que de hecho los nazis hicieron mucho hincapié desde sus inicios en 1920, desde los inicios en Múnich, sobre el estar en contra de la comunidad judía y no era nada que estuviera oculto para el público en general. De hecho, el Mein Kampf que escribe Adolf Hitler también habla sobre el hecho de que los judíos no eran bien vistos por los nazis. Ellos utilizan la idea de la puñalada por la espalda que se da durante el Tratado de Versalles o después del Tratado de Versalles que se firma en 1919. Ellos aseguraban que habían sido los judíos quienes habían apuñalado por la espalda a las tropas alemanas y que por eso se había firmado este armisticio en el cual Alemania no solo había perdido parte de su territorio, sino también tuvo consecuencias económicas, políticas y sociales. Y entonces la idea antisemita de que los judíos habían sido los culpables, pues es parte del discurso nazi, el discurso que maneja el Partido Nacional Socialista, y como bien dice ahí, pues los judíos eran considerados como una amenaza biológica. Recordemos que también los nazis manejaban una ideología que venía también del siglo XIX, no solo la eugenesia, sino el darwinismo social. Ellos utilizaban la teoría de Darwin para decir que solo el más apto en la cadena racial era el que iba a sobrevivir. Entonces ellos hablaban de que los arios, que eran ellos, pues eran la raza más poderosa, era la raza más apta para poder sobrevivir y pues obviamente había que erradicar a los judíos. Pero recordemos esto surge, no quiere decir que el antisemitismo en Alemania surge con el Tratado de Versalles porque ya había discursos que hablaban sobre ello, pero sí les dio esta base ideológica, esta base discursiva para poder pues combatir o tratar de acabar con la comunidad judía. La que sigue, por favor, profe. Las leyes de Nuremberg. Como ya vimos, pues bueno, la ideología nazi va muy de la mano con la eugenesia, con el darwinismo social, pero una vez que los nazis toman el poder, que Adolf Hitler ya se convirtió en el canciller alemán, pues se promulgan en 1935 en la ciudad de Nuremberg las famosas leyes. Estas leyes eran aquellas que decían quién era alemán y quién no lo era. Todo aquel que profesaba la religión judía no era alemán. Aquel que tenía dos abuelos judíos
no era alemán, se les consideraba judíos y perdían la nacionalidad. Esto es muy importante porque aquí estamos viendo cómo una política antisemita o una idea antisemita ya se está convirtiendo en un mecanismo administrativo, ya se está convirtiendo en un proceso jurídico en el cual se empieza a privar a toda la comunidad judía de los derechos fundamentales. Y obviamente aquí estamos viendo ya la legalización real de esta discriminación y del antisemitismo. Esto se da precisamente en la ciudad de Nuremberg, que era donde hacían los famosos rallies. El Partido Nacional Socialista era donde se reunían para hacer estos grandes espectáculos propagandísticos en donde pues asistía prácticamente toda la base del partido, y aprovecharon en 1935 a petición de Adolf Hitler. De hecho, las crónicas nos dicen que tardaron 2 días en redactar las leyes de Nuremberg. Tenían lo que quería el Estado alemán del momento era ya hacer legal el antisemitismo y empezar a relegar de la vida pública, política y social a la comunidad judía. La que sigue, por favor. Y la radicalización, después de 1935, si esto era poco, viene el pogromo que se llama la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Este golpe que se le da a la comunidad judía en noviembre de 1938 es alentado por un personaje muy conocido del Tercer Reich, a Joseph Goebbels. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, el ministro de propaganda del nazismo, un personaje que era el que manejaba no solo los discursos de Hitler, sino también toda la imagen y toda la parafernalia del partido. Era el que cuidaba, de hecho, la imagen. De hecho, se dice que era el profeta del Führer, porque era el que manejaba, insisto, todo el discurso y toda la política de medios de comunicación en el Tercer Reich, y él es el que insta a la Kristallnacht. La Kristallnacht no fue otra cosa más que un boicot hacia los judíos. Se destruyeron sinagogas, se asesinaron judíos, se violaron mujeres, todo esto con el pretexto de que en Francia habían asesinado a un nacionalsocialista, y Joseph Goebbels vio la oportunidad y pues realizó la noche de los cristales rotos. Esto es un hito porque este pogromo generó no solo indignación a nivel internacional, sino que también al interior del partido, porque no es que a los nazis les interesase los judíos que habían asesinado. Lo que generó la Kristallnacht fue algo que ellos no habían calculado. Las aseguradoras alemanas tuvieron que pagar por todos los daños que se hicieron a los edificios de los comercios judíos. Todo este boicot, este programa, insisto, fue dirigido hacia la comunidad judía, hacia sus intereses económicos. Sin embargo, muchos de los judíos lo que hacían era rentar estos edificios, y esto generó un problema en Alemania. Marca un hito porque tanto el partido como el gobierno se dan cuenta que este tipo de movimientos y este tipo de asaltos hacia la comunidad judía no podían seguir siendo factibles por todos los elementos negativos que generaba. De hecho, la comunidad internacional se quejó, la comunidad judía estadounidense, que sabemos que es muy poderosa y lo sigue siendo, pues también se quejaron de lo que había sucedido. Y vuelvo a repetir, las aseguradoras alemanas tuvieron que pagar por los daños. Sin embargo, solo pagaron a aquellos judíos extranjeros, porque de hecho esa fue la resolución que dio el gobierno y la corte alemana. Se le va a pagar solo a los judíos extranjeros, pero siempre y cuando sus reclamaciones vengan de manera diplomática, es decir, por parte de sus embajadas. A los demás, a los judíos alemanes, no se les va a pagar ni un centavo, y de hecho ellos van a tener que pagar por los daños. Se recaudaron más de 1 millón de marcos alemanes en las contribuciones forzosas que tuvieron que hacer los judíos. Es decir, no solo fueron atacados, sino también tuvieron que pagar por los daños que se les causaron. Y esta va a ser la última vez
que abiertamente se va a hacer un pogromo en contra de los judíos, porque, insisto, el partido nazi y el gobierno se dieron cuenta lo peligroso que es alentar a las masas y soltarlas en contra de la comunidad. De ahí surge la idea de que vamos a sistematizar lo que es lo que después vamos a conocer como el Holocausto. La siguiente, por favor. Los Einsatzgruppen. Esta es una historia, insisto, bastante difícil a veces de contar. Operaban desde 1941, pertenecían a las SS, comandadas por Heinrich Himmler. Ojalá después tengamos oportunidad de platicar sobre estos personajes ya más en específico, y estos realizaban los fusilamientos masivos. Ya no había progromos como fue la Noche de los Cristales Rotos. Ahora, una vez que inicia la campaña militar que se da hacia el este, cuando ataca a Alemania, cuando rompe el pacto de no agresión con Rusia, cuando entran a Polonia y cuando ya están en territorio de la Unión Soviética, pues los Einsatzgruppen se dedican a los fusilamientos masivos de judíos. Les cuento rápidamente una historia. En 1941, en las afueras de Kiev, en un lugar que se llama Babi Yar, en 2 días se mataron, y esto está documentado, y vamos, esto quiero dejar muy en claro que sí existen las actas y se contabilizaron por medio de los nazis. 30,000 judíos se asesinaron en la barranca, hombres, mujeres, ancianos y niños. Todos ellos fueron asesinados por medio de ¿qué? De fusilamientos masivos. Se les disparaba y pues los iban aventando a la barranca. ¿Qué fue lo que generó esta situación y por qué es importante después realizar la conferencia de Wannsee, y que esto es uno de los antecedentes directos? Pues obviamente las SS se dieron cuenta que el realizar este tipo de ataques, el realizar este tipo de fusilamientos, lo que generaba era que sus soldados sus elementos se desmotivaran, y muchos de ellos, pues obviamente con la impresión de estar asesinando hombres, mujeres, niños, ancianos, pues tuvieran ya después problemas psicológicos. Hay una declaración que hace Heinrich Himmler a Hitler, donde le dice que sus hombres están salpicados de sangre, perdón que sea aquí muy explícito, salpicados de trozos de cerebros, y que es obviamente, por más que colocaran música, por más que trataran de disminuir la carga psicológica del hecho, pues no se pudo, y entonces se dieron cuenta que por la carga psicológica y también por el gasto económico que representaba el estar disparándoles la carga económica del parque, de las balas, pues había que buscar otra forma para acabar con las comunidades judías. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, Hermann Göring, ¿qué podríamos decir? El segundo hombre al mando del Tercer Reich. Él fue el que le encarga a un personaje que también es muy icónico, un personaje que en Praga, en Checoslovaquia, es recordado como el carnicero, a Heydrich, Göring le encarga planificar la solución final. Es decir, aquí viene lo terrorífico de la conferencia de Wannsee. Ya no van a ser acciones solo de fusilamiento, no van a ser acciones aisladas. Aquí ya lo que se trataba de hacer es instaurar como política de Estado el genocidio, instaurar de manera burocrática y administrativa todos los siguientes pasos que debía de realizar el régimen para poder cumplir con las metas que ellos mismos habían planteado en cifras de cómo iban a ir limpiando todos estos territorios de los judíos. Antes de la conferencia de Wannsee cabe destacar que ya se había hecho un plan para mandarlos a la isla de Madagascar, no funcionó. Ya existían también, hay que decirlo, los campos de concentración. Dachau, por ejemplo, ya existía, pero si nos remontamos a la historia de Dachau, pues fue poco a poco evolucionando hasta convertirse en un lugar
de muerte. Al principio solo iban, no solo judíos, iban también presos políticos, y los testimonios de las primeras etapas de este campo de concentración pues hablaban de que, de que estaban en unas condiciones no tan deplorables y pues no eran asesinados. Pero en los principios los campos de concentración eran manejados por la policía. Después entraron las fuerzas de las SS y es cuando empieza ya el genocidio en los propios campos de concentración. Todavía no con las cámaras de gas, todavía no con instrumentos ya mecanizados, ya con un procedimiento. Sin embargo, vuelvo a insistir, el holocausto no va, como se decía o como se dijo durante muchas décadas, a surgir con la conferencia de Wannsee, pero lo que sí va a surgir con la conferencia de Wannsee es este modelo institucionalizado de muerte. Adelante, por favor. Y aquí tenemos a Heydrich, el carnicero de Praga. Goering le encarga que plantee, que realice todo un plan para poder iniciar con el genocidio. Y pues este personaje era como bien lo dice ahí, la figura central del aparato de seguridad nazi. Para él no era nuevo el asesinato, él ya había participado en varios momentos en los cuales había atacado a la comunidad judía. La diferencia es que este personaje, como bien lo dice ahí, es el que va a transformar la violencia en sistema organizado. La que sigue, por favor. ¿Y quiénes participaron? A lo mejor ustedes han escuchado a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era subordinado de Reinhard Heydrich. Mucho de lo que conocemos de la conferencia de Wannsee se dio por este personaje. Este personaje, rápidamente abriendo aquí un paréntesis, algunos de ustedes probablemente sabrán que escapó de Alemania y fue a dar a Argentina, en donde vivió muchos años. Trabajó, tenía, ¿cómo se llama? Pues su casa, tenía una vida ya totalmente establecida, y fueron los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, en específico, quien lo sustrae de Argentina. Obviamente no con el permiso del gobierno argentino, lo tienen que sustraer de Argentina de manera ilegal y lo llevan a Israel, y es donde va a ser juzgado, y por él conocemos mucho de los datos de la conferencia de Wannsee, porque él fue el que redactó las actas, él fue el que recibió directamente la orden de Heydrich de tener todo listo para que se llevara a cabo la conferencia de Wannsee. Como ya dijimos, participaron 15 funcionarios de alto nivel, no solo funcionarios de las SS, participaron burócratas, participaron elementos del Ministerio de Relaciones Exteriores, participaron también aquellos funcionarios de alto nivel de los territorios que ya habían sido ocupados por el nacionalsocialismo, por el Tercer Reich. La que sigue, de favor. Y de hecho, los documentos de Wannsee fueron encontrados, curiosamente, cuando se hace la investigación para los famosos juicios de Nuremberg. Y ahí es cuando los aliados, los investigadores, encuentran algunas de las actas de la conferencia de Wannsee, y es en ese momento cuando toma relevancia lo que había sucedido en esta villa. Estos dos documentos que estamos viendo en pantalla son las estimaciones que se hicieron durante la conferencia. Ellos ya tenían meses trabajando en la conferencia, en esta reunión. No fue algo que se diera de la noche a la mañana, e hicieron una estimación del número de judíos que existían en el este, que ellos iban a deportar de Alemania, de Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía, y los judíos en Francia. Ellos hacían una estimación de 11 millones de judíos, que eran lo que existía en ese momento, y era su meta acabar precisamente con esos 11 millones de judíos. Imagínense ustedes, se tomaron el tiempo para hacer un censo sobre cuántos judíos eran los que ellos estimaban que tenían que aniquilar. En el siguiente documento que está a un lado, pues es el listado de los participantes en esta reunión.
vamos, ¿qué plantea la conferencia de Wannsee? Pues la conferencia de Wannsee ya plantea hacer sistematizado la deportación de los judíos, plantea cómo se van a transformar los campos de concentración, cuáles son las opciones más factibles, más económicas para poder llevar a cabo el asesinato de los prisioneros en los campos de concentración. La que sigue, por favor. Y aquí hablamos del lenguaje encubierto. Si algo tenían los nazis es que eran bastante inteligentes. De hecho, el Tercer Reich y los alemanes siempre se caracterizaron por hacer actas de todo. Ellos Las consecuencias de la conferencia de Wannsee, pues bueno, fue que se expandieron los campos de exterminio. Como les había dicho, ya existían, sin embargo, esto dio pie a que se realizara una inversión mayor y que obviamente entraran ya más instancias e instituciones gubernamentales para poder instituir lo que fue o lo que conocemos hoy en día como el Holocausto. Habíamos dicho que en 1941 todavía las ejecuciones sumarias o las ejecuciones masivas se hacían por medio de dispararle a los prisioneros. Ya se habían intentado, ya se habían llevado a cabo experimentos con el gas, y el Zyklon B, que es el gas con el que se gaseaban, valga la redundancia, las cámaras, pues ya se implementa. Y pues el asesinato, o lo que significó la conferencia de Wannsee, pues fue la industrialización de con lo que se intentó acabar con la comunidad judía. La que sigue, por favor. El impacto. Raúl Hilberg, que es uno de los autores más importantes o investigadores más importantes del Holocausto, ya fallecido él hizo un estudio en el cual él no consideraba que habían sido 6 millones de judíos, él decía que habían sido 5 millones aproximadamente los que fueron asesinados durante el régimen del Tercer Reich. Obviamente el genocidio alcanza esta escala continental porque pues no estamos hablando de cifras menores. Si fueron 6, si fueron 5 millones, pues obviamente son cifras escalofriantes. Existen teorías revisionistas que niegan esto. Sin embargo, Raúl Hilberg, este historiador, pues se basó en documentos y en una investigación que le llevó prácticamente toda su vida, y pues él es el que da fe sobre esta cifra. Insisto, la mayoría de los autores hablan de 6 millones, él hablaba de 5 millones, y todo esto fue por la política que se instaló durante la conferencia de Wannsee. La que sigue, por favor. Y con esto pues vamos cerrando. El tema del día de hoy, o con lo que nos podríamos quedar, es creo que lo más difícil es entender cómo personajes, de estos 15 personajes, se me había pasado decir que la mayoría tenían doctorados académicos. No estamos hablando de gente ignorante, no estamos hablando de gente que en su pasado tuviera antecedentes criminales. Estamos hablando de personajes que venían de la academia, personajes que eran economistas, personajes que eran psicólogos, personajes que eran médicos, y lo escalofriante de esto es el entender que un Estado que se propone a realizar un asesinato ya generalizado de un sector de la población, pues sí es posible, siempre y cuando la sociedad les vaya permitiendo. Primero fue un discurso del partido nazi, primero fue como parte de una ideología. Al parecer, para muchas personas esto solo eran palabrerías. Después vimos cómo surgen las leyes raciales en 1935 de Nuremberg, después vimos el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, y después en 1941 cómo no solo fue en Kiev, pero en Kiev, en lo que hoy en día es Ucrania, pues se lleva a cabo en 2 días la masacre de 30,000 seres humanos, y todo esto con el aval del gobierno, el aval de las leyes. Y pues como bien lo dice ahí, la burocracia facilitó la violencia. E insisto, lo escalofriante de hablar del Holocausto es que
aquellos que lo llevaron a cabo, muchas veces pensamos que eran personas sin escrúpulos, no eran personas comunes como usted y como yo, eran personas que tenían estudios, eran personas que tenían familias. Sin embargo, la ideología, una política de Estado, los llevó a cometer estos crímenes. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos estas palabras de Raúl Hilberg. El Holocausto no fue solo el resultado de odio, sino de un proceso administrativo en el que cada paso parecía lógico dentro del sistema. Eso es lo escalofriante, eso es lo difícil cuando platicamos sobre estos temas. La conferencia de Bansi duró solo 90 minutos, pero esos 90 minutos fueron el principio del asesinato de aproximadamente 5 millones de personas, 5 millones de judíos, y no estamos contando aquí a los comunistas que se mandaron a los campos de concentración, a los masones, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a todos aquellos que eran diferentes. También, por último, con esto cierro, no podemos dejar de señalar aquel programa donde también se asesinaron a aquellas personas que tenían discapacidad, ancianos, que se llamaba el Action T4, que también fue instaurado antes de la conferencia de Bansi en aquellos albergues, aquellos hospitales, aquellos nosocomios psiquiátricos, en donde todos estos seres humanos que para el Estado del Tercer Reich eran vistos como indeseables, eran vistos como... no eran vistos como seres humanos, eran vistos como seres inferiores, pues fueron asesinados, porque recordemos que el Tercer Reich también, por tener una discapacidad, te mandaban al patíbulo. Con esto cierro, profe. Profe, pues de verdad que se me erizó la piel, realmente los vellitos, con la exposición que usted nos hizo favor de brindar hoy para Paseos por la Historia, y en sí mismo el tema y las conclusiones, todo el paseo que nos fue dando hasta llegar a esta conclusión. Pensar que efectivamente el genocidio se pueda volver política pública, no lo concibo sinceramente. Sin embargo lo vivimos, y por eso dije al inicio, no lo podemos volver a vivir como sociedad, ninguna sociedad. Y me quedo con eso, y otra no reflexión tal vez, pero como una idea que surge con el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Creo que un error del partido nazi fue llevar tal vez los dos programas al mismo tiempo. Creo que eso le perjudicó sobre todo el tema de la guerra. Pero bueno, eso ya es todo un análisis mucho más extenso y más debatible. Pero, profe, de verdad, solo por cuestiones de tiempo, no sin antes, siempre la manera en cómo agradecemos en Paseos por la Historia, y no quiero dejar de señalarlo, otorgar merecidísimo y humilde reconocimiento. Dice: Noticias MQS y Paseos por la Historia otorgan el presente reconocimiento al profesor y periodista Juan Carlos Maldonado Sierra por su destacada participación como invitado especial en el programa Bansi, la ingeniería del Holocausto, compartiendo con nuestra audiencia su conocimiento, experiencia y compromiso con la memoria histórica. Porque a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón. Ana Frank. A 7 de mayo de 2026, los firmantes licenciado Israel Pérez Martínez, licenciado Sandra Hernández García y un servidor, Rafael Fortino. Profe, de verdad, muchísimas gracias. Tanto que decir, sin embargo, los tiempos a veces son insuficientes. No me resta más que agradecerles nuevamente, agradecer también a quienes estuvieron siguiendo a través de Pasos por la Historia y a quienes hacen posible Pasos por la Historia, nuevamente a nuestro director Israel Pérez Martínez, al buen Camilo, al buen Enrique, a mi querida Ashley y también a mi amada Sandy, que siempre está aquí apoyándome en los controles. Pues así es como despedimos. Nos vemos en el próximo Paseo por la Historia. Nos vemos el próximo jueves en un paseo de esos paseos que tendremos cada mes.
nos toca el paseo por la historia mundialista. Nos vemos el siguiente jueves. Noticias MQS, donde te enteras primero.